Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Si es la primera vez que están por aquí, les doy la bienvenida. Espero que se animen a quedarse. Recuerden que se pueden suscribir y que es totalmente gratis. Para las personas que les molestan las letritas que les aparecen aquí abajito, ustedes mismos los pueden quitar dándole clic a su pantalla, y de este lado hay un cuadro que tiene doble C. Ustedes le dan clic ahí y automáticamente se les quitarán las letras. Hoy estaremos aprendiendo cómo tejer un proyecto muy bonito que lo pueden utilizar para vender o para regalar para este Día de las Madres, pero también puede ser utilizado para niñas y niños para poner sus lápices o cositas de la escuela. Yo aquí tengo este bolsito que es de plástico. Esto los venden así en amazon.com. Les voy a dejar el enlace en la cajita de descripción o en el primer comentario. Como les digo, esta es de plástico. Miren, se miran esos hoyitos, pero no traspasa. Si ustedes no pueden conseguir estos bolsitos, también venden pues los regulares que tienen como diseños. Si ya se aburrieron de ese diseño, pues lo pueden forrar con algo tejido. Pero como les mencioné, estos los pueden conseguir en amazon.com y tengo entendido que envían a México, si no me equivoco, y no sé si a otros países también. Bueno, estos están muy económicos, vienen en paquetitos, tienen muchísimos colores y están muy económicos. Yo aquí tengo de diferentes colores, así que si tienen la opción de conseguirlos y les interesa tejer este proyecto, háganlo, que no se van a arrepentir. Entonces necesitamos algo así, un bolsito, un gancho de 3 milímetros y también lo que es un hilo delgadito o lana, lo que sea, que ustedes tengan. Yo estaré utilizando este que es de aproximadamente 1 milímetro, 1.5 milímetros de grosor, y se recomienda un gancho del 2.5 al 3.5. También ocuparemos aguja y hilo para coser. Ya, con eso podemos empezar el proyecto. Comenzaré con el color más clarito, el cremita, y vamos a hacer una tira de cadenas que tenga el ancho del bolsito que vamos a hacer de referencia. Entonces vamos haciendo nuestras cadenitas así, sin apretar mucho. Ya que tengamos las cadenitas, medimos que si nos pase un poquito lo que es el bolso. Yo tejí un total de 49 cadenas. Nos saltamos la primera cadenita y en la número 2 tejemos un punto bajo, 2 pestañas y cerramos. En la siguiente volvemos a repetir punto bajo. En la siguiente otro punto bajo. Nos vamos a ir tejiendo puntos bajos hasta llegar a la última cadenita. Estoy aquí en mi última cadena y miren, si me queda bien. Entonces aquí en la última cadenita estaremos tejiendo 3 puntos bajos, uno en el mismo, otro punto bajo, y tenemos 2 y 3 puntos bajos en la última cadena. Ahora de este lado nos vamos a ir repitiendo un punto bajo en cada cadena o en cada punto hasta llegar al final. Así, solamente uno, nada más en las orillas es donde vamos a estar tejiendo 3 puntos bajos. Vamos a aprovechar para esconder esta hebrita que nos quedó. Entonces así nos vamos tejiendo nuestros puntos bajos hasta llegar al final. Otra vez llegué aquí al final, miren, tenemos algo así, y aquí al final vamos a tejer 2 puntos bajos porque al comenzar tejimos uno ahí. Entonces ese que habíamos tejido más estos dos nos hace tener nuestros 3 puntos bajos. Vamos a encontrar el primero y deslizamos para cerrar esta vuelta. Para la vuelta número 2 levantamos una cadena y en este mismo punto vamos a estar tejiendo un punto bajo. En el siguiente punto otro punto bajo. Nos vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada punto hasta llegar aquí al inicio, sin aumentar, sin nada, solamente un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Ya que lleguemos al final, vamos a buscar nuestro primer punto, que es este, y deslizamos para cerrar. Ahora sí, ya terminamos con lo que va a ser la base para el bolsito. Para la vuelta número 3 levantamos 3 cadenas y ya nos equivale nuestro primer punto alto. Es para este punto.
En el siguiente repetimos otro punto alto, 3 pestañas, cerramos 2 y cerramos 2. Tenemos 2 puntos altos. En el siguiente otro punto alto para tener 3. Tenemos 3 puntos altos, una cadena, nos saltamos un punto y en el siguiente hacemos un punto alto. En el siguiente punto otro punto alto y tenemos 2. En el siguiente otro punto alto y tenemos 3. Repetimos una cadena, nos saltamos un punto y repetimos nuestros 3 puntos altos. 1, 2 y en el siguiente el número 3. Una cadena, nos saltamos un punto, en el siguiente repetimos. Esto lo vamos a estar haciendo por toda la vuelta. Llegamos aquí al final y miren, aquí hice mis 3 puntos altos, cadena y me salté 2 puntos. 3 puntos altos, cadena y me salté los últimos 2 puntos. Eso es para tener los puntos justos que necesitamos para esta puntada. Para la siguiente vuelta deslizamos aquí en el siguiente punto y aquí estaremos agregando nuestro segundo color. En mi caso es este color rosadito. Lo colocamos aquí en el gancho y lo jalamos por esta hebrita que teníamos aquí en el gancho. Vamos a ajustar muy bien para que no se nos vaya a zafar esa hebra. Miren, así hacemos una cadenita y volvemos a sujetar para que pues se apriete más mejor. Miren, así muy fuerte. Ahora sí levantamos 1, 2 cadenitas y en el mismo espacio, en el mismo punto, hacemos 3 lazaditas. Tenemos una, volvemos a lazar, introducimos, sacamos 2 y una tercera lazada. Así, lo dejamos así sin terminar. Nos vamos al siguiente grupo, nos saltamos el primer punto, en el número 2 repetimos 1, 2, 3 lazadas. Vamos a cerrar todas juntas excepto esta última, ¿ok? Entonces lazamos y cerramos dejando esta hebrita en el gancho y tenemos 2 lazada y cerramos. Y vamos a estar creando este motivo tan bonito. 1, 2, 3 cadenas y en el mismo espacio volvemos a repetir 3 lazadas. Tenemos las 3 lazaditas, nos vamos al siguiente grupito, nos saltamos el primer punto y en el número 2 repetimos 1, 2, 3. 3 lazadas, cerramos todas juntas menos esta última hebrita. Así nos quedamos con 2 lazadas y cerramos juntos. Repetimos 1, 2, 3 cadenas, en el mismo punto 3 lazadas más. 1, 2 y 3. Nos pasamos al siguiente grupo, nos saltamos el primero, en el número 2 repetimos 1, 2 y 3. Lazada y cerramos, lazada y cerramos. Uy, aquí me traje una hebra de más, ahí está. Así. Y volvemos a repetir 3 cadenas, 1, 2 y 3, en el mismo. Repetimos 1, 2 y 3. Nos vamos al siguiente grupo, el primer punto no lo saltamos, en el número 2, 1, 2 y 3 y cerramos y cerramos. Esto lo estaremos repitiendo por toda esta vuelta. Llegamos aquí al final, miren, tenemos algo así. Para terminar hice mis 3 lazaditas en el punto que comenzamos y ahora sí hacemos 1, 2, 3 cadenas y podemos deslizar aquí en donde cerramos estos grupitos. Esas lazadas, ahí hacemos nuestro punto deslizado. Pero en vez de tomar del color rosa, vamos a tomar el color cremita y deslizamos. Así, porque ya vamos a trabajar otra vez con el primer color, que es el crema en mi caso. Ahora aquí vamos a estarnos pasando a este espacio de 3 cadenas y hacemos un punto bajo. Así, punto bajo y 2 cadenitas y eso nos va a contar como el primer punto alto. En el mismo espacio vamos a tejer 2 puntos altos más para tener el total de 3. Tenemos aquí 2 y 3. Una cadena, nos pasamos al siguiente espacio de 3 cadenitas y volvemos a repetir 3 puntos altos. Tenemos 1, 2 y 3. Una cadena, nos pasamos al siguiente espacio y repetimos 3 puntos altos. 1,
2 y 3. Una cadena. En el siguiente espacio volvemos a repetir. Esto lo vamos a estar repitiendo todo alrededor. Terminamos la vuelta y aquí hice mi punto deslizado en esa tercera cadenita. Deslizamos en el siguiente punto. Vamos a estar repitiendo la vuelta de las lazadas y aquí unimos el color rosa otra vez. Pasamos aquí por esta hebrita y sujetamos. Apretamos lo más fuerte posible y aquí vamos a estar haciendo 1, 2 cadenas. En el mismo espacio hacemos nuestras 3 lazadas. Sin cerrar nos vamos al siguiente grupo. En el punto número 2 repetimos 3 lazaditas, 1, 2 y 3. Cerramos todos excepto esta última. Deslizamos, cerramos 2 pestañas y cerramos 3 cadenas, 1, 2 y 3 y volvemos a repetir en el mismo 3 lazaditas, 1, 2 y 3. Nos pasamos al siguiente grupo. En el punto número 2 3 lazadas, 1, 2 y 3. Vamos a cerrar todos juntos excepto la última y volvemos a tomar lazada y cerramos 3 cadenas, 1, 2 y 3 y volvemos a repetir. Terminé mi vuelta, hice mi punto deslizado y ahora otra vez vamos a regresar al color cremita. Hacemos una cadena y volvemos a apretar. Aquí en el espacio de 2 cadenitas vamos a hacer punto bajo y 2 cadenitas, 1 y 2. Ese ya nos cuenta como el primer punto alto. En el mismo espacio 2 puntos altos más para tener 3. Una cadena de separación. En el siguiente espacio 3 puntos altos. Estas 2 vueltas las van a repetir hasta que tengan el largo deseado o el largo que necesiten para el bolsito que están haciendo. Una cadena y 3 puntos altos. Después que terminamos esta, repetimos la de las lazadas. Como les digo, vamos repitiendo estas 2 vueltas hasta que les quede como aquí, justo en este espacio. Nada más repitiendo estas 2 vueltas hasta que les quede aquí. Y bueno, amigos y amigas, aquí yo ya le avancé a varias vueltas. En total tengo aquí 1, 2, 3, 4 secuencias. Aquí una de los puntos altos y para terminar tejí un punto bajo en cada punto, 1, 2 y 3, un punto bajo en el espacio de cadena, un punto bajo en cada punto, 3 y 1 en el espacio de cadena. Y algo así es lo que tenemos. Me queda justamente aquí al ras de donde está el cierre. Ahora sí podemos coser. Vamos a acomodar nuestro bolso dentro de la funda que acabamos de tejer. Miren, bien acomodadito. Así. Vamos acomodando muy bien para ya empezar a coser pues esta fundita al bolso. Ya con nuestro hilo y nuestra aguja preparada vamos a empezar a coser como ustedes sepan. Yo no soy la mejor costurera, pero pues voy a hacer mi intento. Aquí pasamos por la parte de adentro hacia afuera. Tomamos el punto bajo y ya jalamos a nuestra hebra. Vamos a pasarlo por estas hebritas que se miran aquí para esconderlo por la parte de atrás del punto, miren, así. Y luego lo pasamos hacia atrás. Ya de esa manera pues va a agarrar esas hebritas y jalamos. Volvemos a repetir, nos venimos aquí hacia enfrente, jalamos, pasamos escondiéndolo por estas hebritas del punto y nos vamos hacia atrás. Como les digo, ustedes pueden coser la manera más fácil que se les haga. Muchas personas lo van a poder coser pues perfectamente bien, pero como yo no sé coser, estoy haciendo el mejor intento.
Entonces así nos vamos cosiendo todo alrededor del bolso hasta llegar aquí al final. Y vean, amigos y amigas, aquí yo tengo unos maquillajes para que ustedes puedan ver qué bonita se mira ya este bolsito. Miren, está muy bonito. Ya terminé de coser, corté mis hebras, las perdí. A mí en lo personal me gustó mucho, es un regalo perfecto para el Día de las Madres, algo hecho con mucho amor. Miren qué bonito. Ahora sí lo vamos a cerrar para que ustedes puedan ver pues mejor el punto. Miren, está bien preciosa, así queda ya cerradita. Y pues estos bolsitos, como les digo, les conviene mucho comprarlo. También los deben de vender en AliExpress. Y bueno, si no pueden conseguir estos mismos, cualquiera que esté con un, no sé, con unos dibujitos que no les gustan, pues lo pueden forrar con algo tejido. Y aquí pues la costura no se mira, o sea, quedó muy bonito. Y para las personas que saben coser mucho mejor, pues les va a quedar aún más precioso. Pero bueno, espero que les haya gustado este tutorial, que se animen a tejerlo. Si sí les gustó, me lo dejan saber en comentarios, por favor. Muchísimas gracias por todo el apoyo, por haber estado aquí conmigo en un video más. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga y nos vemos en un video nuevo. Bye.